Ok, Listo, gracias, Rafa. estamos grabando ya. Voy a empezar a admitir a la gente y estamos ya en 2 segundos transmitiendo a través del fanpage de Sendas. Les indico, por favor, un momentito para poder iniciar. Bien, podemos iniciar ya, Pedrito. Adelante. Listo. Gracias, Rafa. Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a este webinario, el séptimo y último que lo venimos realizando. El tema de hoy que vamos a abordar es el tratamiento mediático de temáticas LGBTIQ+, y los retos de incidencia política. Realmente este es un esfuerzo que se lo realiza desde diferentes sectores. Agradecemos el financiamiento de la Unión Europea, así como también este webinario ha sido organizado por Fundación Sendas en el marco del proyecto regional Adelante con la Diversidad Sexual 2, el cual cuenta también con el apoyo de IVOS. Adelante con la Diversidad es un proyecto regional que se implementa de manera simultánea en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, y tiene como objetivo general garantizar la seguridad integral, el acceso a la justicia y el derecho a la no discriminación de las personas LGBTI defensoras de derechos humanos. En el marco de este proyecto se llevan a cabo este conjunto de webinarios que tienen por objetivo principal discutir e informar a la población LGBTI, defensores de derechos humanos y activistas sobre el estado de situación de los derechos humanos de las personas LGBTI a nivel regional. Hoy contamos con la colaboración de Ana Fornaro. Ella es periodista, cofundadora y codirectora de Agencia Presentes. Fue editora de la agencia AFP para América Latina y trabajó para la corresponsalía uruguaya de CNN. Escribe regularmente para el suplemento Radar de Página 12 y el semanario Brecha. Es licenciada en Letras y máster en Literatura comparada por la Universidad Lille 3 de Francia. Y también contamos con la presencia de Jaime Parada. Él es historiador, fue el primer político abiertamente gay electo para cargo de representación popular en Chile, ejerciendo actualmente su segundo periodo como concejal por Providencia. Es activista de derechos humanos y divulgador de las reivindicaciones de la población LGBT+, en medios de comunicación, universidades, entidades públicas y empresas. Preside País para Todos, ONG dedicada a la creación de ambientes laborales inclusivos para gays, lesbianas y trans. Es invitado frecuente en foros y paneles de todo el mundo. Con esto realmente agradecer a toda la gente que está conectada a través de la plataforma Zoom, así como a toda la gente que también nos puede mirar, escuchar e interactuar con nosotros a través del Facebook Live de Fundación Sendas. Muchísimas gracias por su participación y pues con esto realmente iniciar con la intervención de Jaime Parada para tener también situado ya estos debates. Hemos hablado desde la intersexualidad, desde las personas trans, desde los medios digitales, desde las contenciones sociales, psicológicas, el matrimonio igualitario en América Latina, los demás retos en avances de reivindicaciones, y ahora nos parecía pertinente también situar esto en el ambiente político como tal. ¿Cuál es la incidencia política y la participación política de las personas LGBTI desde tu experiencia en Chile también, pero cuáles son los retos que se avisoran para América Latina? Bienvenido, Jaime. Muchas gracias, Pedro. Un placer compartir panel con Ana, a quien no conocía, pero también un placer de poder activar esta gran red latinoamericana de personas que estamos luchando todos por una misma causa, ¿no? Que es la causa del respeto y la diversidad. Afortunadamente, digo, tuve la posibilidad de ser electo como el primer hombre gay, el primer hombre abiertamente gay para un cargo público en Chile. Y digo afortunadamente porque algunos me dicen casi heroicamente. Y yo siempre digo, heroico era la época de Harvey Milk, ¿no? Donde ahí sí que había que tener los huevos bien puestos para poder ser, o para poder ser, digamos, un objeto de críticas como lo fue siendo representante en California. Heroicas fueron las personas que marchaban a cara cubierta en un momento en que nadie se atrevía a reconocer que era abiertamente LGBT.
heroicos fueron las personas que nos antecedieron en general y que dieron luchas desde distintas tribunas. Yo digo afortunadamente porque lo primero que quiero decir es que no es lo mismo haber sido una persona visible en el siglo XX que ser una persona visible en el siglo XXI. Eso por un lado. Y si hablamos de interseccionalidades, no es lo mismo ser, por ejemplo, un hombre blanco de clase media alta con formación universitaria como yo en un puesto de elección popular, que ser una, por ejemplo, mujer trans de la periferia que probablemente nunca va a poder llegar a ocupar un puesto de representación popular, aunque sabemos que hay excepciones en el continente, ¿no? Aquí en Chile, por ejemplo, tenemos una concejala, Zuliana Araya, que viene del mundo del trabajo sexual y es concejala en Valparaíso, que es el segundo o tercer municipio más grande de Chile, pero son excepciones. Entonces quiero poner una perspectiva temporal y quiero poner una perspectiva, digamos, de cruce entre variables para situar el fenómeno de una mejor forma, ¿no? Interseccional es lo que quería decir. Desde una perspectiva temporal, a nuestra generación le toca una lucha particular, que es además una lucha acumulada, ¿no? Esta lucha no se va a acabar en nuestra generación, así como no se acabó en la generación anterior y no se va a acabar en las generaciones venideras. Y, por ejemplo, lo que ha pasado en Estados Unidos con el Black Lives Matter es una expresión muy, muy, muy elocuente de aquello, ¿no? La lucha no se acabó con la liberación de los esclavos, la lucha no se acabó con el derecho a voto de la población afrodescendiente, la lucha no se acabó con un presidente afrodescendiente como fue Barack Obama. Y la lucha no se ha acabado porque siguen habiendo un enorme catálogo de temas pendientes que tienen que ver precisamente con la posición en el mundo de una determinada población. Y eso desde la perspectiva temporal, y eso lo podemos extrapolar a nuestra propia perspectiva, ¿no es cierto? Pero también desde una perspectiva interseccional, no es, como digo, no es lo mismo la posición en el mundo de una persona como yo, que ha tenido un catálogo de privilegios importante, que la posición en el mundo de una persona que no ha gozado de esos privilegios porque tiene precondicionantes sociohistóricas o socioculturales que de alguna forma lo han situado o la han situado en una situación de desmedro. Entonces, estoy tratando de añadir elementos para pensar cuál es la lucha de nuestra generación y desde dónde lucha cada persona. Desde esa perspectiva interseccional, pero también sumamente historicista, ¿no? Con una conciencia histórica muy, muy, muy poderosa, podemos decir que hoy día probablemente estamos en un momento como que yo siempre denomino de tensión cultural, que es como si fuese un elástico que estuviera estirado permanentemente y que está a punto de cortarse, ¿no? Y que en uno de sus extremos tiene los valores inalienables de los derechos humanos y por lo tanto un sistema jurídico que está luchando por imponerse desde la ética, ¿no? desde el ethos, y por otro lado tiene valores anquilosados de la tradición cristiana que están haciendo la vida muy difícil para muchas personas que quieren progresar con sus humanidades, como por ejemplo las personas LGBT, y eso está en tensión, dos sistemas de valores que están en tensión. Y al estar en tensión, a nuestra generación le toca pujar para que este elástico en tensión se rompa hacia nuestro lado. Y a diferencia, eso sí, de las generaciones anteriores, nosotros contamos con un elemento que no tenían aquellas, que es un elemento que creo que es el que va a generar la diferencia y el que va a terminar con esta tensión y va a hacer que este elástico se corte, que es el factor visibilidad. Por eso celebro que esté Ana aquí, porque Ana está en el tema de los medios de comunicación haciendo junto como, digamos, como un gran sistema, pero ella es parte de un mecanismo para que la visibilidad nunca deje de ser tal, ¿no? Para que nunca se baje. Entonces, el capital de nuestra generación es la posibilidad de ser visibles y la capacidad de ser visibles desde nuestras propias tribunas, desde lo que cada uno le toca luchar.
A mí me gusta decir, por ejemplo, que tenemos la fortuna, quienes vivimos hoy, de que ya no necesitamos que otros representen nuestras luchas. O sea, yo ya no soy un ente pasivo que está en su casa con miedo de mostrarse al mundo tal cual está, tal cual es, que tiene que mirar en la televisión como otros, por ejemplo, activistas de otras generaciones, salían a marchar, ¿no? Y hablaban por mí. A mí me gusta decir que esta es la era de la autorrepresentación, ¿no? En esa autorrepresentación, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Twitter, todas las redes sociales han servido para que la voz de las voces LGBT se desconcentren, se atomicen y, aquí está lo más interesante, se tornen incontrolables para aquellos que han querido controlarnos siempre. Y entonces en la era de la autorrepresentación está también la posibilidad del copamiento de espacios. Y aquí quiero llegar a la política. Yo creo que como esto se va a resolver con visibilidad, porque es el factor cultural que no pueden contener los conservadores, nos toca ser visibles en todos los ámbitos de la vida social, cultural y económica de nuestra generación. Nos toca ser visibles en el cine, nos toca ser visibles en la literatura, nos toca ser visibles en la política, nos toca ser visibles en la ciencia, y más, nos toca tener una microvisibilidad que es la que finalmente está cambiando el mundo, que es la visibilidad, por ejemplo, del día domingo en la mesa, ¿no? Cuando estamos con nuestras familias y le decimos al tío homofóbico que no vuelva a decir ese chiste sobre homosexuales porque ya no es bienvenido. Es por el factor visibilidad que yo creo que esta tensión cultural se va a cortar hacia nuestro lado. Y es por ese factor visibilidad que a mí también me tocó llegar a la política. Voy a hacer un poquito de historia personal, pero a mí me tocó entrar en política porque yo militaba en una organización en un año que fue sumamente crucial para Chile, que fue el año del horrible asesinato de Daniel Zamudio, que me imagino que es un caso que conocen, ¿no? Que es como el Matthew Shepard chileno. Caso torturado, que generó un quiebre de cabeza en las chilenas y los chilenos por un hecho muy particular. Esta es mi tesis, por lo menos. Porque sus padres dieron la cara. Porque sus padres estaban en un momento histórico donde recién se podía dar la cara por un hijo que había sido torturado y que estaba moribundo por el hecho de ser homosexual. Porque muchos padres se conectaron con esos padres. Me tocó ser activista de esa organización en el mismo año también que, a propósito de ese asesinato, se produjo la aprobación de una ley antidiscriminación que llevaba 10 años durmiendo en el Congreso y que nosotros hoy día conocemos como la ley Zamudio, que es una ley imperfecta, pero quiero decir, fue un momento muy importante para el movimiento de la diversidad porque puso de manifiesto aquellas violencias que antes nadie quería poner de manifiesto. Y en ese contexto yo me empecé a relacionar no solamente con esta organización, sino que con algunos políticos. Iba a la radio particularmente con uno que me dijo: tú deberías ser candidato a concejal este año. Y era el mismo año, era el mismo 2012. Me decía: porque tu lucha es más visible en un periodo eleccionario. Y a mí me pareció, primero me dio mucho miedo, pero lo comencé a pensar con algunas personas de mi entorno y dije: efectivamente, a lo mejor voy a ir a una elección, no a ganar una elección, sino que voy a ir a una elección para que esa elección se transforme en una caja de resonancia, en un mecanismo de amplificación de un discurso. Lo que pasa es que accidentalmente gané. Pero más allá de que gané, el mundo, hay personas que lo entendemos como esta caja de resonancia que necesitamos para que nuestra lucha sea permanentemente visible. ¿Qué pasa en los espacios de toma de decisión? ¿Por qué hay tan pocos políticos y políticas y polítiques abiertamente LGBTs, ¿no? Yo creo que tiene que ver con distintos momentos culturales de los países. Creo también que tiene que ver con distintas evaluaciones de lo que significa un escenario electoral.
Y aquí hay algo interesante, porque desde mi posición, esta posición que yo he reconocido de privilegio, y por lo tanto digo que no es válida para todos, ¿no? Pero desde mi posición de privilegio, el hecho de haber sido homosexual en la elección se transformó en parte de mi capital electoral. Y es algo que yo no me di cuenta. De hecho, me di cuenta, sino hasta que ya estaba ejerciendo el cargo. Y les voy a contar una anécdota. Yo trabajo como concejal en un municipio muy visible de Santiago que se llama Providencia. Es muy visible porque es el lugar donde está la mayor cantidad de hoteles, bares, librerías, restaurantes, etc. No tenemos tanta población, tenemos 150.000 habitantes, pero tenemos un presupuesto bastante alto. Y yo pensaba, sinceramente, que yo había sido electo por hipsters, ciclistas, recicladores, eh, eh, más bien doctorado y postdoctorado, gente muy sensible al tema de la diversidad. Y me pasó algo interesante, porque no fue así. Me pasó que empecé a toparme con personas que fundamentalmente eran adultos mayores y me decían, yo voté por usted. Y yo comencé a pensar, ¿por qué esa señora en sus 80 años habrá votado por mí? Y resulta que me decía, yo voté por usted porque usted es valiente. Y yo no me sentía una persona valiente, simplemente tenía conciencia de que por el momento histórico en el que estaba y por mi condición de privilegio, podía estar dando la cara siendo homosexual en una elección. Pero lo interesante era que ella me atribuía de un valor sobre el cual yo no había reflexionado ni ética ni electoralmente. Entonces, cuando eso empezó a repetirse como un patrón, me di cuenta de algo. Me di cuenta que se había abierto había una fisura, se había abierto una brecha para que personas pudiésemos entrar en el mundo de la política y ser dotados de un atributo del cual está sumamente desprovisto la política, que es como el valor de la honestidad. ¿En qué sentido digo el valor de la honestidad? La política está tildada como de oscura, como de un basurero, ¿no? Algo muy negro que pasa, una caja muy negra donde la vida privada de los políticos y su vida pública parece estar demasiado distanciada. Y parece ser que hoy día las personas quieren que las representen otras personas que por lo menos sean capaces de dar la cara en aquellas cuestiones que son básicamente propios de su humanidad. Entonces me di cuenta que la dotación de ese atributo me había hecho ser electo concejal la primera vez y después me di cuenta que también. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque hay una serie de evaluaciones que hay que hacer al momento de llevar adelante una candidatura, siendo abiertamente LGBT. Me he topado con muchas personas que tienen las condiciones para llevar adelante una candidatura y que sin embargo le tienen mucho miedo, perdón, que le tienen mucho miedo, me veo, ¿no? Sí, sí se te ve, tranquilo. Sigue nomás. Disculpa, justo sonó el teléfono. Personas que le tienen mucho miedo a llevar adelante una candidatura a cualquier tipo de puesto porque creen que van a ser rechazados. Y ahí hay una evaluación que, según yo, pero dependiendo del contexto, tiene que ser revisada. Porque hoy día las personas están esperando de sus representantes que ese representante sea una persona que sea capaz de llevar adelante una mirada como la que ellos mismos tienen. Y esa mirada ellos quieren que sea honesta. Y ocultar la orientación sexual hoy día para muchos, es considerado como un acto de deshonestidad. Entonces, ¿qué quiero decir? Hoy día tenemos un capital electoral, dependiendo del quién, el cómo y el dónde, que tenemos que aprovechar, que es esta cosa que la política, que el electorado está exigiendo en relación a que su representante sea una persona que dé la cara en lo que es. Y ahí dejo un primer elemento de análisis, ¿ya? Para que a lo mejor lo podamos conversar después. Pero las personas quieren que sus representantes den la cara siendo lo que son.
Y a mí me hace sentido pensando, por ejemplo, en la cantidad de candidatos LGBTs que salieron electos en la última elección de mitad de periodo en Estados Unidos, que fueron bastantes. Y en la cada vez más creciente elección de candidatos que están dando la cara en sus orientaciones sexuales y en sus identidades de género, ¿no? Voy a dar un ejemplo, Alberto de Belaúnde, en Perú, un tipo sumamente carismático, que todo el mundo sabe que es homosexual porque él habla desde ese lugar, también una persona que vive en una condición de privilegio, pero que mira, se transformó en la segunda persona más votada de Lima en la última elección. ¿Por qué? Porque la gente no solamente quiere que representen sus valores, sino que hay un capital electoral en la honestidad de decir, esto soy como ser humano. Así como en la política, creo que la multiplicación de personas saliendo del closet, la multiplicación de voces y de referentes está siendo sumamente significativa para que otros se atrevan a dar la cara, porque yo creo que esto tiene un efecto imitativo, ¿no? Podemos decir, no sé, un cantante que ni siquiera me gusta, pero Pablo Alborán. Pablo Alborán sale del closet. ¿Qué me importa que Pablo Alborán salga del closet? Sí me importa, porque probablemente Pablo Alborán fuera del closet se está conectando con un chico o una chica de 16 o 18 o 19 años que siente que tiene ahora un lugar donde afirmarse, ¿no? Que emocionalmente se afirma de la persona que admira para transitar un camino para el cual no estaba preparado a transitar. Y por lo tanto es sumamente relevante esta proliferación de referentes, de personas que están saliendo del closet en las más distintas actividades, porque como dije al principio, es lo que los conservadores no pueden frenar, pero también es lo que está demostrando que el factor crítico de nuestra generación es la visibilidad. A mí me tocó escribir un par de libros sobre diversidad sexual, este es el último, ¿no? Que se llama Salir del closet, todo lo que hay que saber. Probablemente, que lo escribí con una psicóloga que se llama Rafaela Di Girolamo, y nosotros pensamos que este libro no solamente tenía que ser un libro sobre salir del closet, sino que el artefacto libro tenía que ser sumamente visible. Si lo ven, tiene unos colores casi como de afiche, y de hecho incluso alguien en nuestra editorial tiró la idea de que podía llamarse de otra forma. Y nosotros dijimos que no íbamos a meter el libro en nuestro closet. O sea, perdón, meter al closet nuestro libro. ¿Y por qué? Porque creo que hay que copar todos los espacios posibles. Y si no logramos salir electos en la primera elección, a lo mejor lo seremos en la segunda y a lo mejor ni siquiera lo seremos en la tercera. Pero el espacio electoral es de amplia resonancia, el espacio de la lectura es de amplia resonancia, el espacio del periodismo es de amplia resonancia. Y ahí quisiera ya entrar en la conversación con Ana, porque yo siento que los medios de comunicación han dado un giro sumamente importante dentro de este gran contexto del mostrarse y el mostrar. Y por lo menos en un país como este, hoy día, por ejemplo, es muy común que los periodistas se muestren desde una posición ética sumamente favorables a las demandas de la diversidad sexual, muchas veces con problemas de lenguaje, muchas veces con comprensión del entorno, muchas veces nosotros decimos pobreciteando, ¿no? Como tratando de pobrecito a alguien por el hecho de ser quien es, pero en un giro sumamente importante en relación a cómo venía la década anterior, donde lo común era hacer chistes de homosexuales, lo común era la estigmatización, lo común era la banalización de esto. Para cerrar, creo que el factor crítico en política y en cualquier ámbito de la actividad humana es la visibilidad. Es relevante que hayan políticos también visibles, no solamente por lo que eso representa, sino que porque yo sinceramente creo que nadie como nosotros puede pelear mejor que nosotros nuestra propia lucha. Y también quisiera que esto fuera, ojalá, un pequeño impulso para que si hay personas que están pensando en entrar de lleno a la vida política, sea en el cargo que sea, o sea en la plataforma que sea, lo hagan porque hay una transformación todavía que producir ahí. Gracias.
Muchísimas gracias, Jaime, por situar también, obviamente, en tu contexto personal y también el de Chile, pero que creo que en lo estructural demuestra realmente lo que sucede en América Latina, sobre todo en los procesos electorales. Ahora mismo, igual Chile está esperando un referéndum para una nueva constitución y creo que desde octubre que iniciaron las manifestaciones en Latinoamérica, en Ecuador, en Chile, en Colombia y en demás países, realmente hay una gran visibilidad de activistas, de sociedad civil, de bases populares que son LGBTI, que hace muchos años en diferentes manifestaciones o paros no las hubiésemos visto, al igual que el movimiento feminista. Y creo que eso también nos avisora el presente que vivimos y sobre todo también lo que se puede venir frente a lo desdeñable que los actos de corrupción hacen ver a la política en Latinoamérica. Muchísimas gracias por tu intervención y ahora vamos con Ana Fornaro desde Agencia Presentes. Bienvenida. Gracias. Bueno, muy bueno escucharte, Jaime. Ahora voy a enganchar un poco con lo que estuviste diciendo. Preparé una presentación un poco para presentar justamente de qué se trata Agencia Presentes, cómo trabajamos, ¿sí? Y qué es lo que hacemos, básicamente. ¿Se ve ahí? A ver. ¿Se ve la presentación? Sí, súper. ¿Sí? Bueno. Entonces, esperen que... Ahí va. Bueno, Presentes somos un medio que fundamos con María Eugenia Ludueña, que es mi compañera y socia en Argentina, tiene base en Argentina, pero lo fundamos a fines de 2016 y tenemos presencia en Argentina, México, Chile, Paraguay, Honduras, Guatemala, El Salvador y Uruguay a través de un convenio con la diaria. Yo soy uruguaya y ahora mismo estoy en Montevideo, de hecho, no estoy en Buenos Aires. Y lo planteamos desde el inicio, ¿sí? desde que surgió el medio, que lo empezamos a pensar como un medio regional. ¿Sí? La mirada regional nos parecía clave, y aparte nacimos en un momento, fue justo después de la masacre de Orlando, y nacimos en un momento en el cual desde los feminismos se estaba pujando ya hace unos años, y a partir sobre todo de las manifestaciones de Ni Una Menos en Argentina, que tuvo réplicas después en otros países, para hacer una presión en los medios para que, por ejemplo, el tratamiento de la violencia de género, ¿no?, cambiara, y, por ejemplo, se dejara de hablar de crímenes pasionales, que durante muchos años se habló así, y recién en los últimos, 5, 6 años, 7 años, se empezó a hablar de violencia de género. Eso fue todo un trabajo desde las militancias para hacer una intervención específica en los medios de comunicación. Y eso se logró, de hecho. No es que no, digamos, no es que no haya violencia mediática, sigue habiendo, y sobre todo en algunos países de América Latina más que en otros, pero bueno, en muchos países se logró. Lo que veíamos es que con los temas de la diversidad sexual no sucedía. Nosotras con Maru nos conocimos trabajando en una agencia de noticias que era de noticias jurídicas y de derechos humanos, que no existe más porque era una agencia pública que cerró con el macrismo, que se llamaba Infojus Noticias, y nosotras ahí teníamos mucho la agenda de la diversidad sexual y derechos humanos. Y cuando esa agencia cerró, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con esto? Sobre todo cubríamos travesticidios o ataques de odio, y decimos, ¿qué va a pasar con estas noticias, ¿no? En Argentina, y bueno, no cubríamos otros países, pero en el caso de Argentina. Existen otros medios de diversidad sexual. En Argentina, por ejemplo, está el SOY, que es un suplemento de Página 12, que hace más de 10 años que está. Existieron experiencias concretas de, por ejemplo, un periódico travesti que se llamó El Teje, en Argentina estoy hablando, y después hay otros medios locales en Perú, el Sin Etiquetas, que también funcionó mucho tiempo. No es que no había ningún medio LGBT, pero nosotros lo que nos planteamos era armar una agencia de noticias, es decir, ser como productoras de noticias, trabajando con noticias de último momento, enfocarnos en el tema de las violencias y de las violaciones a derechos humanos, con rigor periodístico que se le da en general a otros temas, porque lo que pasa con estos temas es que quedan como en el subsuelo, digamos, del periodismo. Entonces, desde el periodismo, desde los medios hegemónicos estoy hablando, no de los medios alternativos independientes, se suele tener una rigurosidad para chequear datos cuando son temas de política o de economía o incluso otros temas sociales, pero a los temas de géneros
y derechos humanos se los deja ahí. Entonces lo que veíamos es que las noticias no estaban tratadas de una manera, por ejemplo, con una perspectiva de derechos humanos, que es la que nosotras adherimos. Acá, para que se me fue la pantalla, ¿no? A ver, renovar. Bueno, acá es un poco también lo que les decía, ¿por qué regional? Las únicas cifras, hablando de temas de violencia, hay un informe muy importante que se hizo desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya tiene sus años, porque es 2015, que recogió información de 10 años anteriores en toda la región, ¿sí? Es el informe más robusto que hay con cifras hasta el momento desde un organismo internacional. Entonces, ese informe arroja la cifra que por lo menos en América Latina hay 9 personas LGBT que son asesinadas solamente por su orientación sexual o por su identidad de género. Esta cifra ya se quedó corta. Esto debe haber aumentado un montón, o sea, aumentó muchísimo. Y solamente si pensamos que en Brasil, que es un país que justo no cubrimos nosotras porque nos excede totalmente su dimensión y aparte también por la diferencia lingüística de idioma, asesinan a una persona trans por día, más o menos, ya ven que esta cifra ya se va por el cielo. Entonces, tomando estas cifras y estas cifras de violencia, dijimos, no, esto no podemos hacer algo local, porque esto es una cuestión que se está dando a nivel global, pero sobre todo en América Latina, que es la región más violenta del mundo, ¿sí? Y la más desigual. Esto es muy importante porque obviamente las personas LGBT ahí quedan metidas en todo lo que es el contexto de violencia por prejuicios y violencia social. Pero bueno, también, ahora justo Jaime que vos hablabas, por ejemplo, de cómo habían cambiado en Chile, también los medios de comunicación, algunos, es tan diversa la región, es tan diferente en sí misma, o sea, es tan distinta una situación, por ejemplo, en Argentina, donde hay matrimonio igualitario y ley de identidad de género, o Chile, que tiene ley de identidad de género, y la ley Zamudio, y la están peleando con el matrimonio igualitario, que en otros países, y ni hablar en América Central, que es donde también tenemos cobertura, pero en otros países más cercanos como Paraguay, por ejemplo, que no tiene ningún tipo de legislación. Entonces, armar este medio era un poco también hacer como ir tomándole la temperatura a cómo se está viviendo el tema de derechos en la región, pero también no solamente quedarnos en el tema de las violencias o las violaciones de derechos humanos, sino también dar cuenta de las conquistas de los colectivos, las conquistas sociales y legislativas, y la idea, o sea, el objetivo principal es tener un impacto en la agenda mediática, y cuando hablamos de agenda mediática nos referimos a que estas noticias lleguen a los grandes medios, se amplifiquen y se repliquen, ¿sí? Por eso digamos que nacimos. Y bueno, queríamos esto que les decía antes, que cubrimos las noticias desde una perspectiva de derechos humanos como forma de combatir la discriminación. O sea, creemos que realmente que en los medios, en lo que es la visibilidad mediática, se juegan muchísimas cosas, no solamente, o sea, se juega a nivel simbólico, pero a nivel político también, de incidencia. Y entonces elegimos, digamos, contar desde una perspectiva de derechos humanos, que es que justamente nos preguntamos cómo transformar las prácticas para una sociedad más libre, equitativa y soberana, donde todas las personas tengan garantizados sus derechos. Es decir, cuando damos las noticias no nos concentramos en un caso, si por ejemplo si es un ataque o una historia personal de, no sé, de una mujer trans que tuvo un trabajo, sino que justamente hacemos damos contexto para insertar eso en una trama social, política, que es mucho mayor que esa noticia y que ese caso, ¿sí? Y que eso construye memoria, y construye memoria e historia. Entonces, esto también es una cosa esto es un disparador que a veces lo ponemos en los talleres que damos, porque damos talleres para periodistas y para activistas, que esto es como las preguntas disparadoras. Bueno, ¿qué pasa con las noticias de los colectivos LGBTI? ¿Están en los medios en general? ¿Cuándo son noticia? Y después, ¿cuál es la última noticia que recuerden de la población LGBTI? Esto se las dejo así porque después lo podemos retomar después al final, porque es algo que también está bueno para hacer análisis y estar atentos un poco qué pasa, ¿no? con esto.
Y, por ejemplo, bueno, nada, acá ahora les voy a mostrar como una serie como un popurrí de algunos tratamientos mediáticos que fuimos pescando en varios países de América Latina y algunos de México, porque estuvimos dando justo un taller en México el año pasado y agarramos noticias de ahí. Hay otras de Argentina, creo que hay una de Chile también, bueno, que vamos viendo que son como las noticias del horror, ¿no? O sea, que es como lo que no hay que hacer, pero un poco para dar detalle porque lamentablemente es la mayoría, o sea, sobre todo por ahí en los diarios, bueno, no sé, o en los portales más hegemónicos o más urbanos, se cuidan más, porque aparte ahora empezaron a incorporar editoras de género o editoras de género que también cubren temas de diversidad y que digamos que están cuidando que las noticias tengan un tratamiento mediático respetuoso de los derechos. No es la mayoría de los medios, y menos de los medios, por ejemplo, más chicos, o medios de algunas provincias, o sea, del interior, donde realmente el tratamiento mediático es muy discriminatorio y estigmatizante. Entonces, por ejemplo, esto es en México, ¿no? Por contagiarlos de VIH, jóvenes de Veracruz matan a homosexual. Bueno, acá está como todo, ¿no? O sea, acá la víctima es la persona homosexual y queda absolutamente, o sea, se invierte la carga de la prueba y queda poco más que como el culpable en cómo solamente está titulada la noticia, ni hablar de la cuestión estigmatizante a las personas que viven con VIH, que es otra de nuestra agenda, digamos, en presentes también que cubrimos un montón. Acá otra. Por no decirle que era transexual, ex militar asesinó a sexoservidora. ¿Vieron? Es lo mismo, el mismo procedimiento, ¿sí? O sea, se invierte la carga y la persona que queda como victimaria es la víctima y así, ¿no? Y bueno, después una cosa que vemos también es que, bueno, esta es de Argentina, del diario Clarín, que es un diario, creo que es de los que tiene mayor tiraje, más popular. Mara, la jefa de una ONG trans, detenida con 5 policías en una red narco. Esto es algo que vamos a ver hoy siempre, que es que en general las personas trans cuando salen en las noticias, salen en las policiales, e incluso cuando son víctimas, por ejemplo, de asesinatos, de transfemicidios, de travesticidios, quedan ellas asociadas o a las redes de prostitución o al narcotráfico. E incluso en Argentina, no sé, en otros países, pero en Argentina se inventó el sintagma narcotravesti, ya como una especie de categoría política que era como si fuera una especie de sujeto social, la narcotravesti, y entonces, y así se va construyendo sentido, ¿no? Bueno, esta nota es insólita, no voy a entrar en detalle, pero lo que es insólito es que primero se pone como a la capa mafia a esta persona, a Mara, la trans, y en realidad lo que se desarticuló ahí es una red con policías, pero la nota no habla prácticamente de la policía, ¿sí? Que es justamente las que están siendo corruptas, sino que se enfoca en criminalizar a la persona trans. Bueno, esto es una noticia también que es impresionante porque es una noticia, no noticia, digamos, ¿no? Alguien se quedó dormido y una travesti le robó el buzo, mirá el video. Lo que es increíble de esta noticia son dos cosas. Primero, que vimos que esto se replicó en, no sé, como si le dijera, 15 medios locales de Argentina. Fue una noticia medio viral, porque les parecía, no sé, graciosa hasta el video. Y por otro lado, además de que es una cuestión ridícula, de que pone también a la travesti como una figura peligrosa, que no te podés ni quedar dormido porque te roba algo, porque no te podés distraer, pero si no acá vemos cómo, por ejemplo, hay un respeto por la identidad de género, es decir, se dice una travesti, ¿no? Que decís, bueno, bien, pero ahí vemos que el tema del lenguaje no es solamente el tema del lenguaje, no se trata solamente de usar bien un artículo o respetar una ley que en el caso de Argentina está vigente de 2012 y dice que las travestis son feminidades y hay que tratarlas de mujeres, ¿no? O de mujeres no, en femenino. Entonces, no se trata de eso solamente. Entonces, como decía un poco Jaime, sí, es verdad, hay algunos periodistas que por ahí tienen como buenas intenciones, pero no terminan de profundizar e incluso dicen, bueno, no, pero puse una travesti, sí, pero estás poniendo esta noticia. Igual, ¿no? O sea... bueno, esto es esta cobertura de Clarín, que pone hubo disturbios en hubo represión en un encuentro de mujeres, y a la que ponen como culpabilizándola es a Alma Fernández, que es una activista travesti argentina, y la ponen desde la portada como una manera de escracharla. De hecho, ella inició acciones legales por esta portada. Y bueno,
travesti peruano apareció masacrado en las calles, o sea, realmente la lista es larguísima, y después están las zonas grises, que esto después me interesa también como llevarlo también a discusión, si quieren, que es cuando las noticias, por una especie de, como dice Jaime, hay una mayor visibilización, sin duda, hace ya algunos años, en los medios de comunicación, pero empieza también una cuestión medio exotizante también, ¿no? De la cuestión LGBT o de la diversidad, y de algunos medios que descubrieron que les dan clics, ¿no? Las noticias sobre personas trans, le empiezan a insertar como si fuera una tendencia el tema de la diversidad sexual. Entonces, por ejemplo, en este caso sobre los millennials, pero sobre el tema de la indefinición, ¿no? Como diciendo, o les no binarias. Y después, si ven, la sección de esta noticia es vida y ocio. O sea, es un tema supuestamente de género, pero está puesto en vida y ocio, y faltaría que pusieran tendencias, ¿no? Y el tema es que de ahí también se construye sentido, porque después empezamos a escuchar esas frases que es tan común como que, por ejemplo, o sea, a esta mayor visibilidad se le indica que en realidad ahora hay más gays y lesbianas y trans que antes no había, ¿no? Como si fuera una especie, ¿no?, de maldición de Soros, o con esta cuestión tan conspiranoica que hay ahora, como si fuera un invento de los últimos años, y con eso también se construye sentido. Bueno, entonces acá es una lista como de las cosas que fuimos distinguiendo, que es esto que hablábamos. Primero en la invisibilización, que eso vamos a hablar después, y después todo esto, ¿no? El enfoque, la espectacularización, caricaturización, el lenguaje ni hablar, y después el pinkwashing, ¿no? Que es esto del lavado rosa, digo, que creo que los conocemos todos bien, que es tratar de encubrir la causa y la lucha con fines de marketing, y que eso, bueno, lo vemos cada vez más, sobre todo con las empresas que se involucran, por ejemplo, no sé, en las marchas, que eso es otra discusión aparte, que tiene que ver con incidencia política, pero que a la hora de hacer periodismo es un problema. Nosotros nos enfocamos siempre desde lo periodístico, no si está bien o está mal, digamos, después qué tipo de injerencia tengan las empresas, pero desde lo periodístico da tipo de notas como que se concentran en esto, por ejemplo, de los millennials que no se definen sexualmente, o las historias contadas como casos, ¿no? Como casos meritocráticos casi, ¿no? Por ejemplo, la trans que pudo salir adelante, como historias que están vistas como positivas, pero que por ahí no dan dato de contexto, que es que, bueno, que las personas trans en América Latina tienen un promedio de vida de 35 años, por ejemplo, o que el 90% de las personas trans, en el caso de Argentina, tiene como única salida de subsistencia la prostitución, ¿no? Entonces, bueno, omitir, digamos, esa información es no estar como informando, creemos, como se merece, digamos, la temática. Bueno, acá seguimos con más casos. Esto voy a entrar un poquito en detalle porque esto fue esta fue una no noticia, una falsa noticia en realidad que se generó, y esto es también como un ejemplo de, incluso como con buenas intenciones de querer mantener la agenda, cuando no se investiga, digamos, o no se le pone la misma rigurosidad que a los otros temas, se construyen noticias que no son verdaderas, digamos. Acá empezó a circular en Argentina que había miren la cosa truculenta, ¿no? O sea, horror en Malvinas Argentinas, la degollaron, la prendieron fuego y la tiraron en un baldío. Entonces, esta noticia empezó a circular que a una mujer trans le había pasado todo esto. A nosotras nos llamó la atención desde Presentes porque no nos habíamos leído que un activista había publicado algo en Facebook al respecto, entramos a indagar y no dábamos con fuentes que nos pudieran confirmar lo que había pasado ni ampliar la información. Sin embargo, veíamos cómo se seguía replicando en otros medios de comunicación. Bueno, terminamos yendo hacia el territorio, digamos, a Malvinas Argentinas, que es en la provincia de Buenos Aires, o sea, lejos de la ciudad de Buenos Aires, donde estamos, y directamente a la fiscalía, nadie nos podía dar información. Terminamos en la morgue y no había cuerpo, ¿sí? En un momento pensamos que podía haber sido una desaparición, pero bueno, básicamente después esta persona, que aparte habían dicho que había desaparecido, apareció viva, por suerte, y no era trans. Fue una especie de bola de nieve, de mala información que se fue dando, pero lo que sucedió, obviamente no hubo noticia porque esto no había ocurrido, pero esto debe haber circulado por lo menos en 5 o 6 medios, dándolo por cierto, ¿sí? Acá hay un tema que es que nadie se retrató, digamos, de que esto no sucedió,
Y no solamente por decir, ay, muy mal, no chequearon fuentes, no solamente por una cuestión periodística. En Argentina y ni en el resto de los países de América Latina hay cifras estatales acerca de las violencias, cifras que produzca el Estado, por ejemplo, violaciones a derechos humanos. La mayoría de los informes de violencia se basan en lo que sale en la prensa. Entonces, cuando hay un problema de invisibilización, de cobertura, estamos no dando, o sea, herramientas, digamos, para ese tipo de análisis, ¿no? Para los observatorios, por ejemplo. Pero cuando estamos dando estas noticias, y en este caso sin chequear datos, estamos dando una noticia falsa. Esto es un dato, y no estamos hablando de números, o sea, no es tanto que hay un número más o un número menos, pero que esta información va construyendo sentido y conocimiento también. Entonces, bueno, son cosas que van sucediendo. Entonces, frente a la invisibilización y al maltratamiento, digamos, incluso pasa también que por querer subirse también como a cierto activismo de las redes sociales, se terminan construyendo noticias que no son ciertas. Pero son verosímiles, esto podría haber pasado, lamentablemente. Bueno, acá es otro, ¿no? O sea, otro ejemplo de cómo se van sumando, van tirando cifras que no son y se van replicando. Un poco también siguiendo el tema del morbo, y porque, como decía Jaime, en los últimos años estos temas empiezan a ser importantes un poco en la agenda, entonces los medios también quieren un poco subirse a eso. Acá hicimos un resumen de las cosas que estaría bueno incluir a la hora de cubrir temas, digo, tanto de diversidad sexual, pero como también de vulneraciones de derechos humanos a grupos poblacionales específicos. Una cosa que aparte que a nosotras hacemos mucho hincapié en el tema de la interseccionalidad, y cada vez más, justo el otro día estábamos escuchando, se presentó un libro de la organización ILGA en su sede regional ILGA-LAC, escribieron un libro sobre crímenes de odio justamente en la región, y la presentación, que estuvo buenísima, estaba Raúl Zaffaroni, el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y él decía que hay que tener cuidado de no segmentarizar la lucha, ¿no? O sea, segmentizar la lucha, ay, no me sale la palabra, no uso esa palabra igual, pero de no quedarse como en que la lucha sea sola, por ejemplo, en el caso de la diversidad sexual, que en general, hablando también de crímenes de odio, porque en general las personas que cometen discriminaciones o violencias, las personas que son homofóbicas también son racistas, también son clasistas, ¿sí? Y que justamente una mirada interseccional hace que las luchas se unan, y también ver las complejidades también, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, bueno, Jaime lo decía, no es lo mismo ser gay y blanco de una ciudad, de una capital, que una travesti periférica, conurbana, o en Argentina, o indígena, o mapuche, o sea, y se van uniendo, y creo que también tenemos que estar atentas y atentes a todas estas capas, ¿no?, de las cuales estamos hechos. Entonces, bueno, ni hablar que en periodismo privilegiar las voces de las personas de la diversidad sexual, o sea, tienen que ser nuestras, digo, no solamente fuentes, sino también en lo posible, en el caso de Presentes, son las personas, digo, son los quienes se producen las noticias, por ejemplo, no sé, personas trans escribiendo, lesbianas, o sea, que digamos que justamente estén copando el espacio de la producción periodística y de la producción, bueno, otorgando sentido, digamos, a este medio de comunicación. Enmarcar las historias en situaciones puntuales de exclusión y vulneración de derechos. Bueno, consignar las fuentes, esto es básico, que brindar la información. Y ofrecer datos de contexto, que esto ya lo habíamos dicho. Y, bueno, siempre dar información acerca de los derechos y leyes, ¿no? O sea, que se fueron, en el caso, o violando. Después nosotros tenemos otro tipo también de estrategia, que no solamente tiene que ver como con lo más puro y duro de las coberturas, sino como cuestiones de probar narrativas. Que acá es Lucas Gutiérrez, que forma parte de Presentes, él es el editor de audiencia y además es un activista puto, como dice él, y activista por los derechos de las personas con VIH. Él vive con VIH, hizo un cómic hace unos años en Presente, que se llamaba Bicho y Yo, que está buenísimo y tuvo un impacto muy bueno, que es de su vida viviendo con el virus. Y ahora el año pasado sacamos una serie de videos donde él tira data clave y
baja línea, digamos, no solamente acerca de información sobre lo que es vivir con VIH, sino también cómo nombrar cuestiones de tratamiento mediático justamente que las hace ahí. Acá esto es parte del cómic de Bicho y Yo. Bueno, esto es otro tipo, esto fue un cómic que hicimos cuando fue el juicio por el travesticidio de la defensora de derechos humanos travesti argentina Diana Zacayán, que fue asesinada en 2015 y se llevó a un juicio con un fallo ejemplar, que fue un travesticidio, que es la primera vez que se habló de travesticidio en la justicia, en las experiencias judiciales. Y esto, bueno, es otro tipo de experiencias. Y acá esto es un especial que hicimos por coronavirus, pero esto lo voy a dejar para después. Y esto es también como cuestiones de testimonios de activistas, que hicimos una nota regional acerca de qué se había aprendido o no en la cuarentena y qué experiencias estaba dejando esto en toda la región. Así que bueno, ahí están nuestras redes, y con esto un poco es el panorama regional, y quedo atenta a las preguntas. Muchísimas gracias, Ana, por este abordaje que creo que desde el enfoque de los derechos humanos es necesario que tengan los medios de comunicación, y que lo que se iba viendo también en América Latina, que son medios alternativos o medios emergentes que tal vez no tenían la importancia de los medios hegemónicos ni tradicionales, cada vez se van posicionando más, y creo que van más bien enseñando a ese periodismo de la coyuntura que se hace desde la hegemonía, ¿no? A también estos periodismos de investigación y muchos más profundos que hacen también, como ustedes, Agencia Presentes. Pues bueno, ahora vamos a dar paso a las preguntas, y tengo una pregunta que los une tanto a Jaime como a Ana, y quisiera iniciar por ahí. Nos dicen también, para Javier, ¿cómo fue tu experiencia ya con esta enunciación de ser un hombre gay con muchos privilegios en los medios de comunicación durante tu campaña política? Y esto lo uno a Ana, que luego nos dicen, en cambio, cómo abordan los medios las noticias sobre las personas de diversidad sexual que se candidatizan a la política. Entonces, les dejo. Si quieres, Ana, tú primero. Ok. Bueno, yo creo que la misma condición de privilegio que tengo me dio una tribuna importante y una tribuna de mucho respeto, ¿no? Porque ahí están los medios también cuidándose de a quién le dicen qué, ¿no? Es muy fácil hablar de una mujer trans asesinada, degollada, y con todos esos adjetivos, incluso irreales que habló Ana, muy fácil hablar de ella porque por el momento para muchas sociedades sigue siendo una persona invisible. Para mí, que soy una persona visible, de clase media alta, que luzco de una determinada forma, recibo un tratamiento completamente distinto. Y ahí lo que personas como Ana están haciendo es enseñarle a los medios, eso es lo que interpreto, ¿no?, a darle un tratamiento respetuoso, equitativo, desde un posicionamiento ético igual a todos. Voy a tomar un término que usó Ana en su exposición. De alguna forma también fue como una elección donde se me exotizó un poco, ¿no? El homosexual que quiere disputarle porque yo estaba en una elección como concejal, pero mi foco fue el alcalde, que había sido un ex torturador de la dictadura chilena, el alcalde que estaba ahí. El homosexual que quiere disputarle a la B, que era el apellido de ese señor. Entonces creo que los medios también se cuidan de con quién hacen o no hacen ciertas cosas, y en eso nosotros también nos toca educar. Me acuerdo que salieron un par de notas que decían como los homosexuales que están ingresando a la política. Y aquí quiero hacer un apunte respecto de lo que decía Ana. Efectivamente, yo cuando dije hoy día se está recibiendo otro tratamiento, es porque yo creo que sí se está recibiendo otro tratamiento, y puedo decir, hay una porción muy importante de ese tratamiento que es positivo, pero muy ignorante. Pero también vienen estas inercias, como toda esa larga presentación que hizo Ana de casos, estas inercias de medios de comunicación y de comunicadores que no se han formado, que viven en el estigma y que traen esa tradición de la década 60, 70, 80, donde hablar de un homosexual era hablar de un crimen, como decía mi papá, ¿no? Yo escuché a mi papá diciendo que esto era un crimen de maricones. Cualquier asesinato en el que hubiera mucha violencia y hubieran dos hombres involucrados, mi papá decía, esto es un crimen de maricones. Y es porque la prensa contribuyó
a instalar eso en mi papá, que incluso era un hombre educado. Pero también quiero ser ecuánimo, y por eso vuelvo a este momento de transición, ¿no? Porque están conviviendo varias tradiciones al mismo tiempo y otras que se están creando. Esta tradición estigmatizante presentada en los casos que Ana nos mostró, pero también un grupo de personas que se ha ido educando, que sigue formando lentamente y que se cuida de cómo dice las cosas. Pero si tuviera que hacer como una evaluación en el largo plazo, siento que estamos mucho mejor que hace 10, 15 o 20 años. En el sentido de que nuestras luchas primero no son invisibles y nuestras identidades no son invisibles. Hay maltratamiento, hay falta de criterio, hay mala intención. Inventar una noticia sobre una persona degollada, trans, se supone, en las Malvinas, es mala intención, ¿no? Pero también hay aliados. Y yo creo que tiendo a interpretar que el trabajo de Ana también es para educar a esos aliados, ¿no? Pero también para educar a aquellos que todavía no han sido educados en el tratamiento, de las formas que tienen que operar para referirse a una persona LGBT. En suma, creo que aunque estamos mejor que hace 10, 15 o 20 años, queda mucho por aprender, y ahí yo le agradezco a Ana y a su equipo el trabajo que están haciendo, porque ellas, mejor que nosotros, pueden hacerlo. Ana, adelante. Sí, volviendo con el tema electoral y que la pregunta, la otra pata de la pregunta, justo tenemos una experiencia, un experimento que hicimos en realidad. Hay varias, yo insisto con el tema de la diversidad que se da en la región, ¿no? Porque, y como por ejemplo, no sé, pongo un ejemplo de Paraguay, hay una activista trans que se llama Irene Rotela, que es una activista muy importante en Paraguay, que realmente tiene al hombro la causa travesti trans en una región súper violenta y discriminatoria. Y ella tuvo un cargo, creo que fue candidata a concejala, bueno, y a Irene desde los medios paraguayos en general todo el tiempo la han destrozado, digamos, o sea, han salido notas muy estigmatizantes. Justo acá no puse ejemplo en la que ella está en una etapa que le armaron de una revista muy sensacionalista, pero bueno, digamos, como una especie de condena social mediática. Pero después hay otros casos, por ejemplo, bueno, en otros países, bueno, incluso en Perú con De Belaunde, digamos, que tiene mucha visibilidad y es muy querido por mucha, digo, por buena parte, digamos, de la población, y aparte le han hecho muchas entrevistas también, bueno, en Chile, con esto que él decía, ¿no? Que a veces sí, por ahí se exotiza un poco, pero también es la excusa, es la manera de meter la noticia en una agenda que por ahí hace unos años no entraba una nota así, ¿no? O está el gay o el homosexual que le está disputando poder a un ser muy oscuro, digamos. Pero, por ejemplo, en Argentina hicimos 2 experiencias en 2017 y el año pasado, que fueron años electorales, una de elecciones de medio término, las otras elecciones nacionales, que hicimos un relevamiento de todas las personas LGBT que estaban en todas las listas que se presentaban. Hicimos un especial periodístico con eso, que se llamaba Candidates. Pero lo interesante de eso, más allá de ser el relevamiento de las personas visibles, ¿no? Porque aparte sabemos que después hay personas que no son visibles, que están. Pero las personas visibles, y sobre todo las personas travestis y trans, ocupaban lugares, que es una cosa que vimos, había una brecha, parecía que había un montón de personas de la diversidad sexual en política, pero después, a la hora de entrar a cargos, no estaban. ¿Por qué? Porque estaban muy atrás en las listas. Entonces también, como que vemos, como también hay una mayor visibilidad y un avance de derechos, desde los partidos, por ahí se promueve que haya gente de la diversidad, pero no se las pone en lugares de poder, digamos. Entonces después quienes acceden a cargos son los menos. Después, el año pasado hubo una noticia que fue como, que es así, que fue tipo, estuvo en todos los medios, y es que un diputado porteño peronista que se llama Leo Grosso, no es porteño, diputado peronista Leo Grosso, muy joven, salió del closet, ¿no? O sea, políticamente en realidad, porque no es que él estaba en el closet íntimo, sino que políticamente. Eso fue una noticia que estuvo en todos los medios. O sea, desde los más grandes hasta los más chicos, dando entrevistas, digo, fue un hecho noticioso. Y después otro hecho noticioso grande es que, por ejemplo,
es la cantidad de cargos de personas trans que están ahora en cargos gubernamentales en Argentina, en ministerios. Hay una subsecretaria que es trans, Alba Rueda. Después, digamos, y eso sí se han convertido en hechos noticiosos, y aparte una cosa que corona todo esto es que la persona que conduce el informativo central de la TV pública es una mujer trans, es Diana Surco, y fue puesta en este puesto, en este cargo, digamos, hace muy poco, hace unos meses, 6 meses. Eso dio la vuelta al mundo, aparte salía en New York Times en todos lados, porque realmente, y eso sí es como que da esperanza, porque no es solamente un gesto político, y aparte Diana es una tipa que está súper comprometida, digamos, con la causa de LGBT, trans y derechos humanos, entonces es una manera también de integrar esa agenda a nada más y nada menos que el informativo central de la televisión pública. ¿Sí? Bueno, eso un poco para dar un panorama. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Jaime. Jaime, hay una pregunta también para ti. Nos dice, ¿qué te garantiza que gane una persona de la población LGBTI y en verdad haga algo por la población? Tienes a la alcaldesa de Bogotá que puso el pico y género, solo por un ejemplo, al no respetar el tema de los problemas que iba a generar esto con la identidad de género de las personas, así como las personas no binarias también. Nada garantiza nada. Nadie garantiza nada. Pero si me da a elegir entre una persona homosexual o trans, no sé, o lesbiana, dentro del closet, presentándose un cargo de elección popular, y una persona abiertamente LGBT llevando eso como discurso, prefiero la segunda. Yo creo que ahí está la ciudadanía presionando, ¿no? Haciendo exigible aquellas cosas a las que alguien se comprometió. Porque también hay muy buenos ejemplos, ¿no? En Brasil estuvo Jean Willis, que fue un activo defensor de la causa LGBT hasta que tuvo que cambiarse de país por las amenazas del bolsonarismo. En Perú está Alberto de Belaunde, en Uruguay estuvo Martín Couto, hablando muy bien de la ley trans. O sea, evidentemente los que estamos en política somos tan seres humanos como cualquiera y somos personas que pueden defraudar a otros como cualquiera. Pero también están aquellos que llevaron la causa como una causa personal y política, ¿no? Y que incorporaron dentro de sus agendas estos temas y que sí las han llevado adelante. Y a mí me parece sumamente relevante pensar en eso que yo dije antes, o lo traigo como discusión. Yo creo que nuestros aliados no pueden dar mejor que nosotros nuestras luchas. Yo incluso durante un tiempo pensé, bueno, esto es una causa de derechos humanos, todos podríamos hacerlo. Pero veo diputados sumamente progresistas de mi país que tienen causas igualmente progresistas, pero que esta es una más de sus 10 agendas, ¿ya? Y probablemente lo que los llevó a su cargo es otra agenda. Yo creo que tenemos que bregar porque haya más candidatos LGBTs que tengan programas y agendas claras, pero también porque haya una ciudadanía mucho más activa que haga más exigible aquellas cosas a las que los candidatos se comprometieron. Ana, igual nos hacen otra consulta para ti. Nos dicen, ¿cómo pateamos el tablero a los medios tradicionales que están posicionados y tienen la credibilidad total versus los medios alternativos? Entendiendo también que en Latinoamérica actualmente muchos de estos grandes medios hegemónicos y tradicionales tienen detrás iglesias evangélicas, cristianas, y por ende también ahí hay un capital simbólico que realmente se está comunicando. Sí, bueno, pero es claro, es que es eso, creo que hay muchas realidades paralelas. La hegemonía suele estar donde está el dinero en general, ¿no? O sea, y cuanto más los grupos, sobre todo, evangélicos de las iglesias, digamos, que están siendo financiadas por Estados Unidos, hay investigaciones periodísticas que demuestran la ruta, digamos, de dónde vienen, por ejemplo, con colectivos como con Mis hijos no te metas, ¿no? Colectivos LGBT odiantes y que se oponen a las currículas de género y eso, inyectan dinero en los medios, porque en el caso de América Central, directamente en la televisión. O sea, vemos a estas personas que tienen espacios en las televisiones propagando discursos de odio. Bueno, eso vendría a ser la hegemonía en muchos de esos países, ¿sí? Después, sobre todo en los lugares donde hay más contrastes sociales. Yo la verdad no sé, no tengo como
no tengo una fórmula de patear el tablero. Sí soy bastante optimista en el sentido de que veo cada vez más medios alternativos que están ocupando ciertos espacios de discusión política, es decir, que no son como solamente radios comunitarias que las escuchan 3 personas y que está muy bien porque se generan ahí contenido y se genera memoria y son espacios también políticos, sino que creo que realmente hay medios independientes más chicos y autogestivos que están dando una batalla cultural muy grande y que empiezan a penetrar en las agendas. No sabemos cuánto van a sobrevivir, cuánto vamos a sobrevivir los medios independientes autogestionados, que muchos vivimos de pasar la gorra, como decimos nosotros, o sea, buscar fondos de microdonaciones, dar talleres, bueno, tratar de financiarnos de maneras que aparte no, sin publicidad, porque bueno, no somos como muy excitantes, digamos, para los mercados, pero sí lo que veo es una propagación muy grande, y en todo, por lo menos yo hablo a nivel regional, ¿no? Y veo en todos los países que está viendo eso, y en mi opinión personalísima, creo que es desde donde se está haciendo un periodismo más interesante, y no solamente me refiero a las cuestiones de diversidad sexual o de género, sino de todas las que están, todo el tema indígena también, algunos medios lo están tratando, que eso no está saliendo en los medios. Y no solamente me hablo de violaciones a derechos humanos, sino de qué está pasando. Y estamos en un momento, o sea, es como que no hablamos de la pandemia, pero estamos ahora hablando desde nuestro Zoom, en un momento muy, no solamente terrible y complicado y todo, pero que también un momento que está evidenciando un montón de cómo estamos viviendo con la relación a las desigualdades, al capitalismo global, a nuestra relación con el medio ambiente, a la explotación, digamos, y todo eso se está visibilizando desde el periodismo, pero el periodismo que lo está visibilizando mejor son los medios autogestivos, muchos populares e independientes. Entonces, en ese sentido, creo que la manera para patear el tablero redondeando es seguir haciendo, en la medida de lo posible, medios autogestionados. Muchas gracias, Ana. Nos dejan otra pregunta bajo, digamos, ya el tablero y la situación política que va a vivir América Latina, varios países. Por ejemplo, el Ecuador el próximo año tiene elecciones, igual en este momento está suspendida, entendemos, igual la constituyente que va a haber en Chile, por ejemplo, para esta nueva constitución, así como hay diferentes procesos en otros países donde también iniciarán elecciones tanto a nivel local, seccional, así como también elecciones a nivel nacional. Como contexto, en los últimos años hay un peligro que está en América Latina y que es un problema geopolítico y que es la avanzada de la ultraderecha, así como la avanzada conservadora también desde las diferentes bancadas evangélicas que se han ido generando. Tenemos los casos de Brasil, en América Central, en México, y este avance que están teniendo en la agenda política, en las asambleas o en los congresos. Como uno de los ejemplos, igual podemos ver a Vox, que cada vez vemos igual que hay grupos que están apareciendo en Ecuador. Ahora hay grupos que justamente toman el ejemplo de Vox para posicionar un discurso, para posicionar un partido o un movimiento político. Y ante eso, ¿cómo mirar, Jaime, igual este peligro, ¿no? O sea, que hay también desde la política como la agenda de las personas LGBTI, así como la participación de las personas LGBTI feministas? Entonces, también como tener un poco tu comentario desde ahí, porque igual se tiene igual visto que, claro, solo una persona LGBT, por ejemplo, podrá lanzarse si está en un partido de izquierda, no en un partido de derecha o como tal. ¿Cómo vemos eso también? Yo siento que el avance de los grupos conservadores se inserta dentro de este elástico que se estira, ¿no? Porque si uno se da cuenta, no es que hayan salido de la nada, no es que hayan tenido una evolución súper histórica, no, es que surgieron como una reacción frente al avance de nuestras visibilidades y de nuestros derechos. Creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta como en el gran proceso histórico, porque esta es una tesis mía, podemos discutirla, porque yo creo que yo creo que van a terminar siendo accidentales, lo que no quiere decir que tengamos que bajar nuestra lucha. Pero digo que son accidentales porque nuestra gran lucha es una lucha de carácter cultural.
lo es política, lo es social, lo es económica, pero fundamentalmente cultural, porque entre otras cosas es una batalla por los símbolos, ¿no? Y por las posiciones en el mundo de los seres humanos. Y esos grupos surgen, y aquí digo la tesis, porque saben que están perdiendo. Y es la única forma de afirmarse a esos valores anquilosados es a través de la difamación, a través de crear relatos terribles, ¿no? Relatos fóbicos. Como saben que están perdiendo ese espacio cultural, están reaccionando. Pero el problema es que si antes eran los entes dominantes de la cultura, hoy día eso se ha dispersado, ya no son hegemónicos. Por eso decía, esta autorrepresentación ellos no la pueden controlar. Entonces podrán ganar las elecciones en Brasil, podrán ganar las elecciones en Estados Unidos y podremos tener hasta Putin. Pero en el gran proceso, si uno ve cómo ha avanzado la cultura en los últimos 30 o 40 años, son relatos que se están transformando en relatos de minorías, pese a que coyunturalmente hayan sido mayorías políticas por razones extravalóricas. Porque Bolsonaro no está ahí, porque haya una gran cantidad de brasileños que considere que los homosexuales son una plaga, como él probablemente lo considera, sino que también por una serie de accidentes históricos que llevaron al PT a cometer errores electorales y errores estratégicos en su fórmula política. Todo eso no quiere decir que tengamos que descuidarnos. Al revés. Yo siento que son un peligro. Yo siento que son un peligro, porque si nosotros bajamos un poco la intensidad de nuestra lucha, esa gente se va a disparar. Y ya lo estamos viendo en algunos lugares, ¿no? Porque así como nosotros entendimos que nuestra lucha cultural, ellos también entendieron que su lucha era cultural. Por eso es, por ejemplo, que producen teleseries basadas en la Biblia. ¿Por qué? Porque el mejor mecanismo de transferencia de sus valores anquilosados es la televisión. Y es la creación de noticias falsas, pero es la televisión, ¿no? Yo tuve una gran polémica para mí, porque estaba muy solo, con el canal público chileno que le compraba estas teleseries bíblicas a la red de Record de Brasil, que es una red dominada por el pastor multimillonario ultrafascista, que es el dueño del canal y que produce valga la redundancia, productos para, para contrarrestar culturalmente nuestros relatos. Entonces, no nos podemos descuidar, pero yo creo que la batalla cultural la están perdiendo. Y esa es por lo menos mi mirada optimista. Y solo para no perder esa línea, nos hacen otra pregunta para ti, Jaime. ¿En qué hacer frente a los partidos o movimientos políticos que usan de relleno a las personas LGBTI? Estas oportunidades se deben tomar, se deben rechazar. ¿Y qué hacer también, como lo que ya mencionaba hace un rato Ana, los que solo lo utilizan a manera de pinkwashing? Cada uno tiene que hacer sus evaluaciones, creo. Y cuando toque denunciar a los que están haciendo pinkwashing, habrá que denunciarlo. Y cuando toque que nosotros lo utilicemos a ellos, habrá que utilizarlo a ellos. ¿No? Bueno, usted me quiere como candidato, yo le voy a, como decimos en Chile, yo le voy a revolver su gallinero entonces. Bueno, ¿usted quiere un candidato LGBT? Vamos a producir transformaciones en su partido para que esto que usted quiso hacer de manera instrumental se le dé vuelta y nosotros podamos dominar. Yo soy un poco belicista en esto. Yo siento que a nuestra generación le toca dar una lucha muy poderosa, que es esta lucha cultural, que no podemos bajar los brazos pese a que yo creo que la vamos a ganar. Y soy un poco belicista porque creo que hay batallas que dar, ¿no? Y si queremos dar una batalla política, tenemos que darla con una tremenda intensidad. Y si queremos dar una batalla con los medios de comunicación, y ahí están personas como Ana, tenemos que darla con toda la intensidad del mundo. Lo voy a decir en más coloquial todavía. Yo no les dejaría pasar ni una. No dejaría pasar ninguna. Ni a los que quieren hacer pinkwashing, ni a los que quieren instrumentalizarnos políticamente, ni a los que quieren hacer como que realmente nos respetan y no nos respetan. Ana, también ante este avance de los medios digitales emergentes han venido nuevas narrativas. Hoy en día el uso, como ya lo mencionabas con el tema igual del bicho y yo, cómics, podcast,
esta facilidad de hacer Facebook Lives, de crónicas con nuevas narrativas, están posicionando de una mejor manera que lo que tradicionalmente ha hecho la prensa o ha podido hacer la radio. ¿Cómo, cuáles son un poco las recomendaciones de estas buenas prácticas que tal vez podemos decir y que creo que hoy en día, frente al confinamiento y la pandemia, se han visto aún más necesarias? Bueno, primero veo como una gran noticia, digamos, la multiplicación de plataformas y de formatos. Creo que para contar estas historias, o todas las historias, pero sobre todo las historias que no han sido tan contadas, sirve muchísimo. Y sobre todo en estas, ¿no? Cuando hablamos de diversidad sexual, o estamos hablando de subjetividades también, y muchas de las historias se cuentan, como dijo Jaime al principio, que habló de su vida y de su experiencia, y esas historias empieza ahí a pulsar una primera persona que, por ejemplo, los podcasts o incluso los lives de Instagram o de Facebook están teniendo un lugar preponderante y está bueno que así sea. Hablando estrictamente como de lo periodístico, ahora estamos en un problemón porque los periodistas no nos podemos mover en general, o sea, la mayoría está en cuarentena, no se puede ir a los territorios, es decir, a los lugares donde las cosas suceden, si bien hay algunos periodistas que se pueden mover, pero dificulta más el chequeo de la información, ¿sí? Y de contraste informativo, que es algo básico de nuestra tarea, y que eso sí no se puede reemplazar. Digamos, un cómic, nosotros trabajamos en muchos formatos narrativos, digamos, pero un cómic, si va a dar una noticia, la información que está ahí tiene que estar chequeada, si quiere ser una pieza periodística o de información, con la misma rigurosidad que tiene que ser como un artículo más duro, digamos. O sea, hay algo que creo que no se puede relajar. Sí se puede relajar el formato, pero no la calidad informativa. Un ejemplo porque trabajas casi todo con piezas gráficas, es un medio que es muy bueno que se llama El Surtidor en Paraguay, no sé si lo conocen, es un medio independiente también generalista, que trata muchos temas de géneros y diversidad sexual y que comunica a través de ilustraciones sobre todo. Pero es uno de los mejores medios paraguayos y que chequea la información, y aparte, por ejemplo, es uno de los medios que ha hecho investigaciones de temas de transparencia y gobierno y datos abiertos, digamos. Entonces, creo que no hay que descuidar la cuestión de rigurosidad, y después todo lo que es formatos, experimentar y tratar de llegar y de comunicar con las audiencias, que son a su vez productoras, porque ahora ya quedó como muy desdibujada también la línea. Con esto realmente muchísimas gracias, Jaime, muchísimas gracias, Ana, por el espacio. Una vez más, agradecer al financiamiento de la Unión Europea, al apoyo de IVOS también, y pues realmente esta organización que se la realiza desde Fundación Sendas, y lo hacemos también desde el programa de radio LGBTIQ+, sin etiquetas. Y pues realmente les dejo solo para que, súper breve, lo dejen en 1 o 2 minutos, una reflexión que queremos dejar a toda esta gente que todavía está en el confinamiento y que todavía se están viendo muchas problemáticas. Este día domingo se cumplen 51 años de Stonewall, en el caso de Ecuador 23 años de la despenalización de la homosexualidad, y pues también cuál es ese mensaje de contenido político que dejamos, ¿no? Para que no vengan luego estas otras personas como a querer quitar ese contenido que realmente es nuestro. Así que tal vez, Jaime. Sí, yo creo que no hay nada más político que la visibilidad. Soy un poco obsesivo con el tema, pero creo que en la medida que nos mostremos, en la medida que se le ponga caras a aquellos que antes no se le ponía caras, ¿no? En la medida que se escuchen historias que antes eran invisibles, vamos a poder seguir transformando la humanidad. Yo creo que la humanidad ha cambiado por la visión del otro. Y lo digo de manera optimista. No ha cambiado porque juntamos, no sé, 80.000 personas en una marcha, no ha cambiado porque se despenalizó la homosexualidad, sino que ha cambiado porque se produce una conexión entre seres humanos, que es una conexión desde el aprendizaje, en la que es sumamente relevante que yo pueda mostrar mi historia al otro. Y como mensaje político, no me parece nada más político que el mostrarse, que el darse a conocer, porque yo estoy seguro ahí se va a generar una cuestión sumamente empática entre seres humanos que finalmente ha hecho que la humanidad está dando un giro.
Bueno, Ana. me despido agradeciéndoles a ustedes la invitación y encantada de haber conocido a Jaime y a las personas que están escuchando y mirando, que bueno, que ya vamos a salir de esta pandemia y ya nos vamos a encontrar en las calles, que es un espacio político tan importante, ¿no? Que vimos que se cortó eso, que venía así impresionante en muchos países de América Latina y en el mundo, y a las personas que la están pasando mal en los confinamientos, bueno, que no están solas, y que hay muchas líneas de ayuda que pueden consultar. Por ejemplo, en Presentes tenemos ahí datos útiles o cómo ayudar, que se pueden comunicar ahí a personas que, por ejemplo, estén viviendo en situaciones de violencia o estén siendo discriminadas intrafamiliarmente, ¿sí? Bueno, ánimo, que ya salimos. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias, Jaime. Igual a todas, a todos y a todas que se conectaron esta tarde, noche. Y pues una vez más agradecer al financiamiento de la Unión Europea, los saludos de Lorena Llanes, que también estuvo viendo de IVOS. Y pues con esto cerramos estos 7 webinarios que hemos tenido durante el confinamiento por la COVID-19 desde Fundación Sendas y desde Sin Etiquetas. Y pues solo hacerles una invitación, ya que igual este día sábado estaremos desde las 7 de la noche con el show Draghi de Lipsing, con el cual, si bien este año no hubo marcha, no hubo el evento artístico de todos los años, pues no queremos dejar pasar también a través del arte y la cultura y todos estos posicionamientos políticos de seguir visibilizando a las personas que están haciendo arte y cultura. Eso será todo. Que pasen bien, una linda noche. Muchas gracias. Chau, chau.